Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube Bajo el Manto de mi Viudez. Como siempre, como cada 8 días, agradeciéndoles inmensamente su compañía cada vez que yo subo un nuevo video en este canal. Recordándoles que Bajo el Manto de mi Viudez ha sido diseñado y creado con ese único objetivo de entrelazar nuestras experiencias de vida referentes a nuestra condición civil de la viudez. Historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Y el tema que les tengo en propuesta de análisis en este video tiene que ver con la expresión del duelo en las redes sociales. La expresión del duelo en las redes sociales. Para iniciar este tema, yo quiero hacerles una pregunta. Que ustedes, al interior de sus hogares, o bueno, donde se encuentren viendo este video, sea de día, sea de noche, ustedes mismos se van a dar esa respuesta. ¿Tienen ustedes abiertas mejor, las redes sociales de su esposo o de su esposa? Esas redes sociales, pues que ellos también hacían parte de estas plataformas virtuales que navegaban en estas redes sociales del YouTube, del Facebook, del Instagram, del Twitter. ¿Ustedes aún conservan esas redes sociales abiertas? Porque la mayoría de los casos, como es mi caso personal, pues muchas veces teníamos, o yo personalmente tenía las claves de mi esposo, de todas estas redes sociales, y no porque tuviéramos una relación tóxica o bueno, yo estuviera por ahí de chismosa curioseando sus redes sociales, sino porque pues mi esposo, pues obviamente en la época que estaba apenas surgiendo toda esta temática de estas plataformas virtuales, pues mi esposo solamente tenía Facebook y pues él estaba muy lejos. Normalmente cuando pues él se iba a sus patrullajes con su ejército nacional, pues transitaba zonas de Colombia donde la señal del teléfono o de telefonía móvil pues no era muy accesible, no tenía una buena cobertura. Entonces pues él me decía, mientras que yo no esté, pues tú estés pendiente de mi Facebook. Entonces básicamente esa fue mi experiencia. Y les cuento algo, yo todavía conservo su Facebook abierto. Yo no le he dado de baja a esta red social, a este perfil de Facebook de mi esposo William. Entonces, ¿ustedes aún conservan esa red social de su esposa o esposo abierta? Miren, ¿por qué quise analizar este tema en este video? Porque los tiempos han cambiado bastante, ¿cierto? Anteriormente, y en los años de nuestros abuelitos o nuestras abuelitas, o cuando éramos más pequeños, pues habían unos, yo digo más bien, no regímenes, no, más bien unas conductas para visibilizar el duelo, que era básicamente el traje negro, el luto, que yo en lo personal sí lo llevé por todos mis duelos bastante tiempo, como fue con mi esposo, que duré casi un año larguito, totalmente vestida de negro, y no por esos estándares de sociedad, sino porque pues así era mi vida, estaba totalmente en color negro, y adapté ese color también en honor y respeto hacia mi esposo. Pero los tiempos han venido cambiando bastante. Y no se nos hace extraño, pues, ver en las redes sociales o en el Facebook de nuestros amigos, o también en nuestro caso personal, pues que se dedican días especiales para conmemorar y honrar la memoria de nuestros seres queridos en estas redes sociales. Entonces, miren, el perfil de Facebook o el perfil de otras plataformas virtuales como el Twitter, como el Instagram, pues es un tablero completamente en blanco, donde nosotros podemos publicar nuestros sentimientos. Esos estándares sociales de los cuales les hablaba inicialmente, que era lo que nos inculcaban nuestros abuelos o cuando éramos más pequeños, de vivir precisamente ese luto,
pues han venido cambiando bastante. Ya hemos integrado también nuestros duelos hacia esas plataformas virtuales. Mire, ustedes pensarán que este tema es banal. Bueno, no lo digo por todos, pero quizás algunos estarán diciendo, pero bueno, ¿qué nos está diciendo Jimena? Pues que tenemos que estar publicando nuestra tristeza a todo viento en las redes sociales. No, para nada. Yo hablo de mi experiencia personal. Para mí, el Facebook de mi esposo, en la época que él murió, y también mi Facebook personal, mi perfil personal en esta plataforma virtual, pues se convirtió básicamente en ese tablero en blanco para yo ir publicando día a día esa tristeza que estaba albergando mi corazón por la muerte de mi esposo. Yo tuve muchísimos motivos y creo que en uno de los videos pasados, muy pasados, yo hablé muy someramente, es decir, muy rapidito, como que lo toqué ese tema, pero no en profundidad. Cuando les conté de que cuando a mí me dieron la noticia de que mi esposo había fallecido, yo inmediatamente acudí al Facebook. Y no por moda, no porque, ay, bueno, para que me digan pobrecita, qué pesar, se le murió el esposo. No. Yo lo hice en honor a su memoria, es decir, yo quise darle cuenta a todos sus amigos que lo quisieron, que estuvieron con él, familiares, personas conocidas, personas que fueron partícipes de nuestra relación, cómplices de nuestro amor, pues que mi esposo ya no estaba en este plano terrenal y que había sido víctima también de una guerra completamente ilógica que pasaba en mi país en la época que murió mi esposo, con esta cruel guerrilla de las FARC. Y no me cansaré de llamarlos crueles porque realmente esa guerrilla fue realmente sanguinaria. Ahora son unas palomitas de paz sentadas en el Congreso y en el Senado de la República de mi país. Pero es que resulta que todos en mi país, en Colombia, pues todavía tenemos esa memoria de todos los daños y crueldades que esta guerrilla de las FARC cometió con los militares, con sus familias y lo que es peor también, con la población civil. Entonces yo me llené de valor y conté inmediatamente en esa red social que mi esposo había partido de este plano terrenal. No en detalles, lógico que no, uno no está para contar los detalles. Y pues me vine a dar cuenta que para mí ese tablero en blanco del Facebook se convirtió básicamente en mi red de apoyo. Se convirtió como en esa expresión de yo ir publicando día a día, porque fueron muchos años, yo puedo decir que fueron casi 5 años seguidos que yo no dejé de publicar situaciones respecto a mi duelo, respecto a lo que estaba pasando al interior de mi vida, al interior de mi pequeño hogar junto con mi hija, respecto al dolor que pasaba en nuestros corazones por la pérdida de mi amado William. Entonces sí evidencié claramente pues que ese perfil de Facebook se convirtió en mi campo personal, se convirtió también como en esa catarsis para yo ir elaborando también ese duelo tan difícil que fue la pérdida de mi amado esposo. ¿Qué publicamos normalmente en el Facebook? Y esto lo hablo para ustedes que quizás también pues han adoptado este tablero en blanco, como así lo llamo, de estas publicaciones en las redes sociales y en este caso específico que les estoy contando, el Facebook. Publicamos cumpleaños. ¿Por qué publicamos cumpleaños? O en mi caso personal, yo porque siempre, cada que mi esposo llega,
su fecha de cumpleaños en este plano terrenal, cuando él transitaba este camino terrenal junto conmigo, junto con mi hija, junto con las personas que lo amaron, su familia, sus padres. Entonces para mí esa fecha es muy especial, el 18 de febrero de 1979 nació mi esposo. Entonces todos los 18 de febrero yo siempre coloco un mensaje alusivo a mi esposo. Y también lo publico en su Facebook personal. Quizás una invasión de privacidad, no lo sé. Pero siempre me encargo de que esas personas que fueron también importantes para mi esposo en vida y que mi esposo fue importante para ellos, pues también se den cuenta de que es una fecha especial y que se conmemora ese paso, ese nacimiento de este paso de mi esposo por este plano terrenal. Publicamos aniversarios de matrimonio, siempre lo hago. No sé si se están identificando conmigo. En el Facebook de Bajo el Manto de mi Viudez, yo ya tengo a varios de ustedes también ahí suscritos en ese Facebook y también los estoy siguiendo y me he dado cuenta que sí, muchos de ustedes publican muchas cositas importantes alusivas a su pareja. Detalles muy importantes en su vida personal y en esa vida maravillosa que marcó su esposo, su esposa por este plano terrenal. Entonces por eso también quise analizar un poquito este tema de análisis hoy en este video. Publicamos aniversarios de matrimonio, por supuesto, es una fecha que marcó nuestra vida, marcó nuestro proyecto de vida, iniciando ese equilibrio en la balanza con nuestro amado esposo o con su amada esposa, ¿cierto? Entonces es muy importante pues esa fecha también. ¿Qué publicamos también? O en mi caso personal, yo que suelo publicar con alusión a mi duelo o alusión a mi esposo. Y digo duelo porque acuérdense que yo ya superé en cierta medida mi duelo. Porque imagínense, en 13 años pues ya estarían ustedes pensando que me quedé en ese duelo patológico que llaman los profesionales en psicología, ¿cierto? No, yo publico ya no tanto en el duelo, sino evocando esa memoria y recordando que tuve un gran hombre en este plano terrenal que fue mi amado esposo William. Entonces también publico, cada que llega la fecha de su aniversario, yo publico exactamente el día del aniversario de su fallecimiento, pues yo envío unas palabras y publico unas palabras en conmemoración a esa fecha de aniversario por mi amado esposo, recordando que mi esposo fue y será por siempre ese ser de luz en mi corazón. Y para mí es como vuelvo y repito la palabrita, acuérdense, una pomadita. La pomadita es como ese bálsamo que uno le pone al corazón para ir cicatrizando, para ir ayudando a cicatrizar esas heridas que albergan nuestro corazón por tan difícil partida de nuestros seres amados, en nuestro caso nuestra pareja, a ese plano de luz, a ese cielo inmenso, a ese lugar especial donde se encuentra. Entonces para mí es muy importante pues también tomar de estas plataformas virtuales, pues ir publicando. No soy de guardarme cosas en mi vida personal. Siempre he sido muy transparente y me gusta contar un poco mi vida. Yo creo que no todos, obviamente no todos, y no les estoy diciendo pues que ustedes tienen que hacer lo mismo. Hay personas que son más prudentes, que guardan esos sentimientos un poco más al interior de su hogar. Yo fui un poco más
no me daba vergüenza, para serle sincera, no me daba vergüenza exponer mis lágrimas, exponer mis tristezas en esta red social, porque de alguna manera pues las personas que uno tiene en sus contactos personales pues son personas que nos conocen y son personas que saben que guarda uno al interior de su corazón y al interior de su hogar, y más con estas pérdidas tan duras y tan difíciles pues que la vida nos ha puesto, como es el perder a nuestra pareja. ¿Cómo nos sentimos al publicar sus recuerdos? Y les digo a ustedes, ¿cómo, si han utilizado estas redes sociales también como parte de su expresión en el duelo, cómo se han sentido ustedes al publicar su recuerdo? ¿Es negación? ¿O les ha permitido hacer catarsis de su dolor? Negación. Bueno, aquí les voy a contar una pequeñita anécdota que a mí me pasó específicamente con estar publicando y con estar haciendo parte de ese tablero en blanco que fue el Facebook, o que ha sido el Facebook para mí. Al publicar mis sentimientos de tristeza, de dolor, de evocación, de recordar a mi esposo. Entonces a mí me pasó algo muy específico con respecto a la negación. O sea, la negación es, le sigo escribiendo a una persona que ya no es de este plano terrenal. Sigo evocando sus recuerdos. Entonces miren, lo más difícil de tener nuestra condición de viudez, yo siempre lo he dicho, es, en lo personal, a mí me ha parecido el juzgamiento, el dedo de los jueces, que son en este caso esas personas que nos rodean, llámese amigos, familia o sociedad en general. Yo creo que son los jueces como más arbitrarios que quizás en mi caso personal yo pude conocer. A mí me pasó lo siguiente, miren, y yo creo que esta anécdota, esas personas en específico se van a sentir aludidas, yo creo que sí. Todo en esta vida se sabe, tarde o temprano todo en esta vida se sabe, y cuando hablan de uno, pues yo creo que las mujeres decimos que tenemos esa intuición de que están hablando de uno. Aquí en Colombia decimos, están rajando de uno, cuando la orejita se pone roja, ¿cierto? Casualmente, yo tuve que utilizar el computador de alguien muy cercano a mi familia. No voy a decir muy cercano, yo no voy a decir si fue un primo, una hermana, no, fue alguien muy cercano a mi familia. Pero esa persona, si recuerda esta anécdota, se va a dar cuenta, o esas dos personas. Casualmente, y no me vayan a decir que soy una chismosa y que me puse a abrir pues correos, que obviamente también eso es un delito, ¿cierto? Pero casualmente yo ingresé a ese computador porque necesitaba hacer algo, no recuerdo en este momento qué, y pues no estaba yo en mi propia casa, y pues estaba en una casa ajena de un familiar muy cercano. Entonces pedí prestado el computador, o casualidad, fui a ingresar también a mi Facebook. Entonces, o casualidad, el Facebook de esa persona estaba abierto, y o casualidad, cuando uno ve su nombre en un mensaje así como, es que Jimena, yo dije, bueno, pues a mí me está dando la curiosidad, ¿cuál Jimena? ¿Soy yo? ¿Seré yo, Señor? Sí, yo abrí el Facebook de esa persona. Bueno, ese mensaje en específico, lo demás a mí no me importó, pero pues si me estaban nombrando a mí, pues yo dije, a mí sí me interesa esto. Y o casualidad era alguien muy cercano, demasiado cercano a mí. Y la otra persona era demasiado cercana a mí también, donde se decían ambas personas, es que Jimena está loca. Se está volviendo loca porque le está escribiendo todos los días mensajes en el Facebook a una persona que ya no vive, que ya murió. Por favor. Qué pesar de la niña. O sea, mi niña tenía 3 años, acuérdense, cuando mi esposo murió. No creo que esté en condiciones de cuidar a la niña.
alarma, foco rojo. Yo dije, me van a quitar a mi hija porque yo le estoy escribiendo a una persona que falleció, a mi esposo amado, en el Facebook, en las redes sociales. Y claro, o sea, la conversación se basaba básicamente en: Jimena está loca, ¿cómo se le ocurre estar expresando ese dolor en las redes sociales? ¿No le da vergüenza? Por favor, cualquiera en su psiquis, cualquiera persona que esté cuerda, aquí en Colombia decimos está bien de la loca de la casa, que es la mente, pues se va a dar cuenta que ya no está normal. A ella la está afectando bastante la muerte de William, de su esposo. Pero es que está realmente loca. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a Jimena escribirle esos mensajes de amor y esas evocaciones al pasado a un esposo que ya murió, que no lo va a leer? Que lógico, él no se va a dar cuenta o no va a leer esos mensajes. Por favor, qué peligro. Jimena está loca. Bueno, se imaginarán ustedes la rabia, la tristeza más bien, la decepción que yo sufrí en ese momento. Porque no estaba siendo juzgada por peranito, fulanito, aquí le decimos peranito, fulanita, o sea, a X persona de la calle que yo pues si conozco no me acuerdo, y si conozco pues un saludo escasamente. No, era alguien muy cercano a mi familia, 2 personas muy cercanas a mí. Entonces yo me fui muy triste y, para serle sincera, yo lloré. Y sincera, o sea, yo decía, pero ¿cómo es posible que estoy pasando por un dolor tan agudo, que mi corazón está pasando por un vaivén, esa montaña rusa de emociones? Acuérdese en el tema pasado, pues en vez de tener esa protección, ese afecto, ese cobijo que uno espera de las personas que están más próximas a uno, pues lo único que uno siente es reproches. Y peor aún, que estén hablando de espaldas de mí. Yo decía, no, esto a mí no me parece totalmente injusto. Lógico que sí hice el reclamo, porque sí tengo ese pequeño defectico. Yo no me quedo callada. No sé, nunca he podido con eso. Yo creo que siempre he sido al toro por los cuernos. Y créanme que si algo, y espero pues que de alguna u otra manera estos mensajes a ustedes les llegue un poquito, y puedan también quizás tomar algunas cositas que yo les cuento para su vida personal. Si algo le enseña a uno los duelos y las pérdidas tan cercanas, tan propias a nuestra vida, como en este caso es nuestra pareja, es a darnos cuenta realmente quiénes son las personas que nos rodean, quiénes están con nosotros por humanidad, por amor, por respeto, por afecto, y quiénes están a nuestro lado, pero por detrás el cuchillito. O sea, eso es, mira, aquí tengo el ejemplo, la tijera. Uno se da cuenta, porque es que en un video también pasado, si ustedes se han puesto como a ver todos los videos, que creo que ya con este son 59 que tengo en el canal, hay un video donde yo les hablo también de la vulnerabilidad en el duelo. Es que uno no es, o sea, la vulnerabilidad jamás es sinónimo de que uno no tenga conciencia, de que uno esté como por ahí, como un ente, como un zombie. No, hay tristeza, hay dolor, pero también somos muy claros en lo que está pasando. Entonces a mí me dio muchísima tristeza. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Pero bueno, luego empecé a darme cuenta que eran 2 que criticaban bastante, pero tenía esa recepción y esa red de apoyo, porque acuérdense que también les he contado que mi red de apoyo es muy pequeña, casi totalmente, podría decirse, miniatura, y a veces un poco inexistente. Pero cuando yo empecé a dar ese recorrido, esos recorridos, a escribir en ese tablero en blanco, que es la red social del Facebook, en este caso, que fue básicamente como mi desahogo en esas tristezas, yo empecé a darme cuenta
que tenían muchas personas apoyándome en la distancia. Compañeros de mi esposo, personas que estuvieron a su alrededor, que lo conocieron, amigos personales que de alguna u otra manera conocieron mi historia de amor con mi esposo y fueron también cómplices en esa historia de amor, pues estaban ahí siempre, recordándome el cariño, la gratitud y el aprecio que sintieron y que sienten por mi esposo. Entonces empecé a darme cuenta que eran más las personas que no me criticaban y no me juzgaban por estar escribiendo como leí en ese mensaje a una persona que ya murió y que yo me estoy volviendo loca, sino que me fui dando cuenta de esa solidaridad, aprecio y comprensión que otras personas que también muy ausentes de mi familia, amigos más bien, pues me estaban brindando en apoyo y en respeto hacia mi duelo. Entonces, para mí fue básicamente ese tablero en blanco también, una catarsis para ir reconociendo cómo también fueron esos caminos, o cuando uno empieza como a caminar, entonces cuánto llevo de recorrido, cómo voy, cómo estoy, cómo fue antes y cómo estoy en el momento. Antes eran mensajes bastante, sí, no lo voy a negar, con mucha rabia, sentía muchísimo enojo, entonces yo siempre escribía cosas terribles, o sea, no en grosería, pero siempre cosas muy terribles de la guerrilla. Quería que ese grupo subsistiera. Yo decía que les pongan una bomba y que acaben con todos guerrilleros. O sea, al principio sí eran mensajes un poco, no subidos de tono, pero sí se veía como la rabia y el enojo de mi parte. Pero ya luego ya fui como apagando un poquito ese enojo. Y pues cada año, miren, ya no soy tan constante, lógico que no. Pero pues ya son 13 años, ¿cierto? Pero nunca me ha faltado en mi Facebook personal y en el de mi esposo, que todavía sigue abierto a sus amigos, recordar su cumpleaños, recordar nuestra fecha de matrimonio, como también recordar esa difícil partida, ese aniversario de fallecimiento de mi amado esposo. O sea, siempre ha sido una constante. Yo nunca, y hay algo también que siempre en sus aniversarios no me falta, nunca me ha faltado esa banda El Mago de Oz, que era la preferida, la banda española, El Mago de Oz, la preferida de mi esposo. Entonces siempre es un mensajito de agradecimiento de este paso de mi esposo por este plano terrenal, pero siempre es la cancioncita, La Dama del Silencio. Entonces, para mí, la expresión del duelo en las redes sociales ha sido también parte importante en la elaboración de mi duelo y en mi recorrido por este difícil camino de la viudez. Entonces, esa experiencia en general, pues considero que más que negación, que fue pues antes de empezar a contarles la experiencia, entonces ahí es cuando les hablé de la negación, entonces las personas pensaban que yo estaba completamente negada a enfrentar la muerte de mi esposo y que al escribirle en ese tablero en blanco que es el Facebook, pues yo me estaba volviendo loca porque quizás no estaba aceptando el fallecimiento de mi amado esposo. La segunda pregunta que les hice y que yo me hago es, en vez de negación, ¿hice una catarsis? Sí, sí ha sido una catarsis. Créanme que sí ha sido una catarsis ayudarme de estas redes sociales, más que todo del Facebook, para ir sacando el dolor. Yo creo que si algo es importante para uno ir recuperándose, no es guardar. Cuando uno guarda todos sus sentimientos, cuando uno quizás no expresa, y no quiere decir que si ustedes obviamente están manejando sus duelos de una manera un poco más privada, una manera más prudente o imprudente, no es el caso en este caso, porque acuérdense que los duelos
uno los vive de manera completamente diferente. Ningún duelo es igual a como lo está manejando otra persona. O sea, es un duelo completamente diferente al de otras personas. En mi caso personal sí hubo catarsis y sí he hecho bastante catarsis. ¿Por qué? Porque me he permitido elaborar ese duelo expresándole a mi esposo, pues, cuánta falta me ha hecho, escribiéndole en ese tablero en blanco, no con el ánimo de llamar la atención o, ay, bueno, se va a victimizar, pobrecita. No, a mí no me importa. Ya les dije, vi esa crítica y a la final pues me vale. Aquí decimos me importa 5, no. Simplemente me ha servido es en el ejercicio de la catarsis. Sacar el dolor. Hacer ese ejercicio de, sí, estoy triste y no me da vergüenza decirlo. Hoy celebro la vida, porque esa es otra, uno lo critican también. Ay, pero ¿cómo es posible que está felicitando a su esposo? Porque mira, hay muchos mensajes que yo sé que no solamente soy yo la que le escribo a mi esposo en el Facebook. Pero uno le escribe, yo por ejemplo a mi esposo cuando llega a su cumpleaños, yo le escribo siempre, hoy el cielo está de fiesta, los angelitos están reunidos junto a ti, celebrando un año que pasaste por este plano terrenal. Entonces mucha gente dirá, no, pero pues es que como así está celebrando un cumpleaños a alguien que ya murió. Es que para uno sentir o por lo menos comprender lo que pasa a una persona por su vida, lo que está pasando una persona que tiene un duelo en su corazón, que está recién con su duelo o que lleva más camino en su duelo, pues es simplemente haber vivido una situación muy similar. Cuando una persona no ha vivido una situación como la que nosotros estamos viviendo, pues lógico no va a entender. Y si lo entiende a medias. Entonces para mí sí ha sido una catarsis. En vez de negación, sí ha sido una completa catarsis. Me he permitido expresar de la manera más tranquila en ese tablero en blanco que se llama el Facebook, las redes sociales, pues muchos aspectos importantes de este plan, del paso de mi esposo por este plano terrenal. Y lo más importante, al interior de nuestro pequeño hogar. En resumen, ¿cuál ha sido mi experiencia? Y le pregunto también a ustedes allá, donde me estén viendo. ¿Cuál ha sido su experiencia? Pues al hacer uso de las redes sociales también como parte de su expresión en el duelo. Ahí les dejo esa tareita para que me contesten en la cajetillita que se encuentra ahí debajito del video. Yo les voy a decir cuál ha sido mi experiencia personal. Liberación. Homenaje. Un homenaje al amor. Reconocer y hacer reconocimiento de una persona maravillosa que fue y ha sido y será por siempre parte importante de mi corazón. También me he sentido completamente tranquila de darme cuenta de que a pesar del tiempo, el tiempo no ha sido sinónimo de olvido. El tiempo ayuda, acuérdense, el tiempo pone todo en su camino y en su lugar. Es como el río, o sea, cuando las aguas se desbordan, pues llega un punto en que vuelvan y se encausan y siguen un camino, ese caminito tranquilo. Es igual cuando nosotros empezamos el duelo, los primeros mesecitos, los primeros años, y pues todo se va encauzando. Eso es una ayuda bastante con el tiempo. Pero el tiempo jamás será sinónimo de olvido. Y eso para mí también ha sido importante cuando me he agarrado de ese tablero, o más bien he escrito en ese tablero en blanco que es el Facebook o las redes sociales para expresar mi dolor, para expresar mi amor, mi respeto, consideración y afecto por ese hombre que en vida me hizo inmensamente feliz
al lado de mi hija también y me dio ese hogar maravilloso, que con mucho o poco tiempo, los dos junticos de la mano, edificamos y construimos nuestro proyecto de vida. Entonces mi invitación para finalizar el video, o más bien el tema, es que si ustedes tienen la necesidad también de expresar el duelo en las redes sociales, no tengan vergüenza. No tengan ese temor de que, ay, es que me van a decir que yo estoy loco, loca, porque estoy escribiendo al aire a una persona que jamás va a poder leer este mensaje. No sabemos. Siéntanse con ese derecho de hacerlo. Si lo quieren hacer, si sienten la necesidad en su fecha de cumpleaños, en su aniversario de matrimonio, en el aniversario de su fallecimiento, colocar un mensajito para que esas personas que ustedes tienen en contacto, que son esos amigos, esa familia que en vida de su esposo, pues también tuvieron la oportunidad de conocerlo y de tenerlo a su lado, también ellos tengan la oportunidad de mandarle un mensajito, de reconocer esas cualidades que su esposo o esposa pues también tuvieron en este plano terrenal. No tengan vergüenza, háganlo con plena libertad. Yo creo que en la vida lo más importante es lo que uno sienta, cómo uno se sienta, lo demás viene por añadidura. Si las demás personas no se sienten bien o piensan que ustedes están locos, pues sencillo, bloqueo. Esa es la ventaja de estas redes sociales. Si realmente tú sientes que alguien realmente no tiene por qué estar dentro de tus contactos, bloqueo, chao, y ustedes continúan con esa abnegación y con ese sentimiento de seguir escribiendo en ese libro en blanco que se llama el Facebook o las demás plataformas en las redes sociales. Entonces espero les haya gustado el tema. No creo que haya sido muy banal, yo creo que esto hace parte también de nuestra cotidianidad en el duelo. No soy la única, yo sé que muchos también han escrito en ese libro en blanco de las redes sociales con respecto a su duelo y con respecto a recordar ese gran amor que fue en vida y también más allá de la muerte, como lo es su gran amor, nuestro esposo o su esposa. Bueno, antes de finalizar el video, yo quiero pues decirles que ya varios me han escrito ahí en la cajetillita de comentarios en el video pasado y también me han mandado mensajitos diciéndome que los en vivo, o más bien los live que yo quiero hacer, pues les parece mejor que sean los sábados. Me han dicho que los sábados, que es muy buena hora, 8 de la noche, entonces ahí les voy a decir que ya tomé la decisión y vamos a seguir haciendo los live los días sábados, 8 de la noche. Entonces los invito para que primero se me suscriban al canal, por favor. Si les gustó el video, un me gusta, por favor suscribirse al canal para yo seguir creciendo con esta comunidad, con este canal que se llama Bajo el Manto de mi Viudez. También suscribirse a mis redes sociales y lo más importante, como vamos a seguir haciendo los live, Dios mediante, los días sábados, 8 de la noche, hora Colombia, no sé cómo les queda a ustedes en sus diferentes países, me manden al correo electrónico que está apareciendo en pantalla, pues los temas que ustedes quieran que yo hable en estos en vivo, si quieren conocer un poquito más de mí, para que nos conozcamos. Hagamos de cuenta que esos envíos que van a iniciar, los voy a iniciar Dios mediante este sábado que viene. Entonces, pues me vayan formulando preguntitas, como que hagamos un grupito de apoyo y pues también que ustedes puedan interactuar con el canal. Yo espero pues que se me unan y se me vinculen al canal, porque pues imagínense al en vivo, imagínense yo ahí el sábado a las 8 de la noche ahí esperando y que nadie se me conecte como que bella. No, yo espero que se me conecten por lo menos unos 5, unos 10. Yo creo que vamos empezando. No he hecho el primer en vivo en este canal, no soy una experta, pero me voy a poner muy juiciosa a investigar para que no pase nada, no se dañe la transmisión.
y hagamos un buen envío, no muy largo, pero que tengamos la oportunidad de compartir un ratico, que nos tomemos el tinto, lo preparemos el cafecito, todos allá en casa, en Argentina, ustedes que están en Argentina el mate, creo que también en Chile, aquí en Colombia el cafecito, yo los invito virtualmente a un cafecito y nos sentemos y hablemos como esta gran familia que se llama Bajo el Manto de mi Viudez. Recordándoles también que este canal son historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Bueno, les recuerdo entonces que nos vamos a volver a ver este próximo sábado 8 de la noche. Por favor, Dios mediante, no me vayan a faltar. Les agradezco el tiempo por ver este video y nos volveremos a encontrar en otro video, pero más bien en ese live el próximo sábado. Hasta pronto y gracias por su compañía.